¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras haciendo todo bien, pero aún así algo parecía faltar? Como si, a pesar de toda la prisa, de todos los compromisos y logros, hubiera algo dentro de ti, o en tu familia, que no encajaba. ¿Y si te dijera que muchas veces el verdadero cambio no viene de lo que hacemos, sino de lo que elegimos ser? Imagina que, por más que busques la perfección, hay algo mucho más simple y profundo que puede transformar todo a tu alrededor. Quiero contarte una historia. Sobre eso, sobre cómo una simple presencia puede cambiar la dinámica de toda una casa, hacer que un hijo sea más feliz y reconectar a una familia. No se trata de metas o éxito, sino de algo mucho más valioso, la conexión genuina. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque te sorprenderá lo que hay detrás de esta historia y cómo puede cambiar la forma en que ves tu propia vida. Si alguna vez has pasado por algo similar o sientes que algo importante está escapando, haz clic en Me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Y si ya tienes curiosidad sobre cómo una niñera puede hacer tanta diferencia, sigue mirando. En lo alto del condominio, la familia González vivía bajo el peso de expectativas invisibles. Sofía y Alejandro habían construido una vida donde el éxito era la medida de todo. Para ellos, garantizar que Maximiliano, su hijo único, estuviera siempre a la vanguardia, ya fuera en las calificaciones, en las clases de idiomas, en las actividades extracurriculares, era el objetivo. A los ojos de todos, Maximiliano era un prodigio. Sus notas eran impecables, hablaba varios idiomas y demostraba un talento musical impresionante para alguien de solo 8 años. Pero, por dentro, el niño cargaba una carga invisible. Maximiliano vivía en silencio, un silencio que, para sus padres, era simplemente timidez. Ellos no podían ver, pero el peso de las expectativas estaba sofocando su creatividad, su simple alegría de ser niño. Él no lo sabía, pero estaba siendo moldeado para un futuro que no era el suyo, tratando de encajar en un molde que no lo representaba. Fue en este escenario de presión y rutina implacable que María entró en la vida de la familia González. Ella no era como las otras niñeras que la familia solía contratar, no había nada de grandioso o imponente en ella. María era una joven tranquila, con una mirada calmada y una energía silenciosa, pero intensa. En lugar de planificar cada minuto, como todos en la casa estaban acostumbrados, ella simplemente estaba presente. No llegaba con cronogramas o métodos rígidos, en cambio, María observaba. Al principio, esto parecía desconcertante para Sofía y Alejandro, que esperaban que alguien trajera más estructura, más resultados. Pero María no estaba allí para entregar resultados medibles, ella estaba allí para crear espacio. No solo para Maximiliano, sino para todos en la casa, para respirar, para reconectar con algo simple, el tiempo. El tiempo para simplemente estar, sin presión. Y así fue como María comenzó a conquistar terreno en la casa, sin esfuerzo, con la fuerza de su tranquila presencia. Con el tiempo, Sofía y Alejandro comenzaron a notar algo extraño, algo que no lograban comprender del todo. María, con su presencia tranquila y serena, estaba causando algo que ellos no esperaban. Maximiliano comenzaba a relajarse. Ya no estaba tan callado, ya no se escondía tanto en su mundo. La presión que había estado sobre él, la carga de ser perfecto, parecía comenzar a desvanecerse. No era algo visible, no era una mejora inmediata, pero algo en su comportamiento, en su mirada, estaba cambiando. Estaba comenzando a descubrir la magia de la simpleza, de lo que nunca había tenido espacio para experimentar, el juego sin presión, el tiempo para imaginar, para soñar. María no le imponía horarios rígidos ni metas que cumplir. Ella, en lugar de llenar su día con actividades estructuradas, lo llenaba de momentos espontáneos y sencillos. Caminatas por el jardín, observando cómo las flores crecen, tocando el agua en el arroyo, jugando con piedras y hojas. No había un objetivo que alcanzar, solo el disfrute del presente. Para Maximiliano, esto era nuevo. Era un contraste con la vida organizada y estructurada a la que estaba acostumbrado. De alguna manera, María había logrado que, poco a poco, empezara a mirar el mundo con curiosidad nuevamente. Y lo que parecía ser solo un juego para él, era en realidad un rescate de su creatividad y su infancia perdida. Pronto, Sofía y Alejandro comenzaron a notar cambios pequeños pero significativos en su hijo. A medida que pasaba el tiempo, Maximiliano comenzó a mostrar una mayor capacidad de concentración en cosas simples. Se reía más a menudo, su rostro antes serio comenzaba a suavizarse. Los juegos en el jardín se convertían en momentos de alegría pura, algo que no veían desde hacía mucho. La mirada de Sofía y Alejandro pasaba de la sorpresa a la inquietud. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué? ¿El niño ya no parecía tan rígido y tan tenso? ¿Por qué parecía más feliz, más libre? El comportamiento de Maximiliano comenzaba a cambiar también en su relación con ellos. Aunque no de manera radical,
comenzaba a compartir más sus pensamientos, a reír sin vergüenza, a mostrar más sus emociones. Al principio, Sofía y Alejandro creían que era solo una fase, una etapa más en el crecimiento de su hijo. Pero a medida que observaban a María, algo se iba revelando. Ella no les estaba dando una fórmula o un método, ni estaba imponiendo reglas. Ella solo estaba estando allí, con él, con ellos. Y, de alguna manera, eso estaba transformando la vida en la casa. María, sin buscarlo, estaba haciendo mucho más que cuidar a Maximiliano. Estaba enseñando a todos, sin decir palabra alguna, lo que significaba estar realmente presente. A medida que pasaban los días, Sofía y Alejandro empezaron a ver a su hijo de una forma diferente, aunque no entendían del todo por qué. Maximiliano ya no era solo un niño, que cumplía con sus tareas y estudios. Ahora, parecía estar disfrutando más de los pequeños momentos de la vida. Había algo en su actitud que lo hacía más abierto, más receptivo a las cosas que antes no le interesaban. Y en medio de todo eso, María seguía con su calma inquebrantable, sin presionar, sin apuros. No le hacía falta nada más. Ella no estaba allí para cambiarlo todo de inmediato, solo para estar allí, como una presencia que brindaba la tranquilidad que Maximiliano, Sofía y Alejandro tanto necesitaban, aunque no lo sabían. Un día, Sofía, observando desde la ventana, vio a Maximiliano correr por el jardín, saltando sobre las piedras y jugando con las hojas secas, mientras María lo miraba en silencio desde el banco. Fue en ese momento que se dio cuenta de algo. Maximiliano no solo estaba disfrutando de un juego, no solo estaba siendo un niño. Él estaba viviendo. Por fin estaba viviendo como un niño debería vivir, sin la constante presión de ser perfecto, de ser el mejor. Y lo más importante, no estaba solo en ese proceso. María, con su presencia tranquila, lo estaba guiando hacia un lugar donde la conexión con el mundo no se medía por resultados, sino por la capacidad de simplemente estar presente. Sofía sintió, en ese instante, una mezcla de gratitud y remordimiento. Alejandro también comenzó a notar los cambios, aunque de una manera más sutil. A medida que pasaba el tiempo, él también se encontraba a menudo observando a Maximiliano jugar, sin prisa, sin expectativas. Algo en su interior empezó a cuestionar el ritmo de vida al que se había acostumbrado. ¿Realmente estaba haciendo lo mejor para su hijo al presionarlo constantemente? ¿Era necesario que estuviera en tantas actividades extracurriculares, en tantas clases particulares? En algún lugar en su mente, comenzó a germinar una semilla de duda. Quizá la verdadera respuesta no estaba en los diplomas, las calificaciones o los premios. Tal vez estaba en algo mucho más simple, en lo que María traía sin decir palabra alguna, la importancia de la calma, del tiempo compartido sin prisa. Con el paso de las semanas, Sofía y Alejandro empezaron a replantearse qué significaba realmente ser padres. No solo se trataba de asegurarse de que Maximiliano tuviera el mejor futuro, sino también de estar allí, en el presente, escuchando, observando, compartiendo. La idea de éxito que tenían antes empezó a desmoronarse lentamente. Y todo gracias a la influencia silenciosa de María, que, sin prisa ni afán de demostrar nada, les había enseñado la importancia de estar realmente presentes en la vida de su hijo. Su forma de cuidar era tan natural, tan sencilla, que empezó a desmantelar las murallas que Sofía y Alejandro habían construido sin saberlo. La necesidad de siempre estar ocupados con algo se fue desvaneciendo poco a poco. Un día, Sofía se sorprendió al encontrar a Maximiliano en la sala, sentado tranquilamente en el sillón junto a María. Ambos miraban por la ventana, observando el caer de la tarde. No había sonidos de estrés, ni exigencias, ni metas que cumplir. Solo había una calma profunda en el aire, algo que se sentía en cada rincón de la casa. Maximiliano, con su pequeño rostro relajado, parecía estar en paz, algo que nunca había experimentado antes. María estaba allí, con su simple presencia, sin necesidad de hacer nada más. Sofía se acercó, sin saber muy bien qué hacer con esa sensación extraña de satisfacción y ansiedad al mismo tiempo. Fue en ese momento que Sofía comprendió. Lo que María había traído a su vida no era solo una forma diferente de cuidar a su hijo, sino una forma diferente de vivir. No se trataba de cambiar a Maximiliano para que fuera el niño perfecto, sino de permitirle ser quien realmente era. Lo que había sido un desafío para ellos, como padres, ahora se sentía más como una oportunidad para reconectar con la esencia de lo que significaba ser familia. María les había enseñado que no todo tiene que ser apresurado, que no todo tiene que ser medido por el éxito, sino por la calidad de los momentos compartidos. A veces, la mayor sabiduría no está en hacer, sino en ser. El día que María se despidió, Sofía y Alejandro sintieron que algo se les iba. No solo una cuidadora, sino una presencia que les había mostrado lo que realmente importaba. Maximiliano,
aunque aún pequeño, parecía comprender que la vida no se medía por logros, sino por las conexiones que se crean en el camino. Con una sonrisa tranquila, Sofía miró a su hijo y luego a su esposo. Algo había cambiado. No era una gran transformación, pero sí una real. Algo tan simple como estar presentes, como tomarse el tiempo para escuchar, para disfrutar de lo que es simple y genuino. Cuando María se fue, no dejó más que recuerdos y una casa que ahora respiraba de una manera diferente. Sofía miró a Alejandro y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo profundo había cambiado en ellos como familia. Maximiliano seguía jugando en el jardín, pero ahora sus juegos eran diferentes, más libres, más imaginativos. Sofía no pudo evitar sonreír al verlo, sabiendo que lo que había aprendido de María era algo que no podría ser olvidado. El éxito ya no se medía en premios ni logros académicos. El verdadero éxito era poder estar allí, con él, en cada pequeño momento. En los días siguientes, Sofía comenzó a notar pequeños cambios. Maximiliano, que siempre había estado bajo presión, comenzó a mostrarse más abierto, más relajado. La ansiedad que solía acompañarlo en las actividades académicas comenzó a disminuir. Ya no estaba obsesionado con las calificaciones, con la perfección. Comenzaba a disfrutar más de las pequeñas cosas, como el simple acto de estar en el jardín, jugando con las hojas caídas, o pasando horas construyendo castillos de arena con María. Sofía lo veía desde la ventana y no podía evitar sentirse sorprendida. No sabía exactamente qué había cambiado, pero algo en su hijo comenzaba a ser diferente. Él ya no era solo un niño que cumplía con su tarea diaria, sino que estaba reconectando con una parte más genuina de sí mismo. Y, por primera vez, Sofía entendió que esto no era solo un efecto de la influencia de María, sino que había algo en la forma en que ella simplemente estaba presente que estaba permitiendo a Maximiliano vivir en el ahora, sin la presión constante que había sentido hasta ese momento. Alejandro, por su parte, también comenzó a notar el cambio. Era un hombre que siempre había estado centrado en los logros, en el trabajo, en la imagen de éxito. Ver a María interactuar con Maximiliano le desconcertaba al principio. ¿Cómo podía alguien, sin una agenda estricta, sin un plan para cada minuto del día, ser tan eficiente? Pero, pronto, Alejandro también comenzó a ver que la eficiencia de María no era una cuestión de hacer más, sino de estar más. Ella no hacía nada para impresionar, pero de alguna manera había conseguido tocar algo en su corazón que lo hizo cuestionar la rapidez con la que vivía su vida. Cuando Maximiliano comenzó a disfrutar de su tiempo en casa, a sonreír más, a relajarse, Alejandro sintió un cambio. Pero, al mismo tiempo, se sentía culpable. ¿Por qué no se había dado cuenta antes de la importancia de estar allí, de ser verdaderamente presente? Durante años, había estado tan enfocado en garantizar el futuro de su hijo que había olvidado disfrutar del presente. Una tarde, mientras Maximiliano estaba jugando con las hojas secas en el jardín, Sofía se quedó mirando desde la ventana. Viendo el modo en que Maximiliano se reía, con una risa sincera y genuina, sin preocupaciones, sin la ansiedad que siempre había estado presente en él, Sofía sintió un nudo en el pecho. Por fin entendió que la vida de su hijo no se trataba solo de preparar el futuro, de hacerlo sobresalir en todos los aspectos. Su hijo también necesitaba tiempo para ser, para disfrutar. En ese momento, algo se rompió en Sofía. La barrera que había construido entre su vida perfecta y lo que realmente importaba comenzó a desmoronarse. Por fin, vio que el amor que realmente su hijo necesitaba no venía en forma de premios, ni de logros, ni de actividades extracurriculares. Lo que él necesitaba era la oportunidad de ser niño, de jugar, de imaginar, de equivocarse sin temor. Esa tarde, María estaba en la cocina, preparando un té para todos. Sofía se acercó a ella, observando en silencio cómo trabajaba. La imagen de María, tan tranquila, tan serena, sin prisa, fue una lección para Sofía. Mientras María preparaba el té, le contaba historias de su vida, de su infancia, de los sacrificios que había hecho por su familia, de la calma que había aprendido con el tiempo. Sofía nunca había imaginado que alguien tan simple, tan sin pretensiones, podía ofrecerle tanto. María, sin esfuerzo, le estaba enseñando la importancia de desacelerar, de valorar lo que realmente importa. La presencia de María comenzó a borrar las sombras que existían en la mente de Sofía, mostrando lo que ella había estado buscando sin saberlo, la quietud que necesitaba para volver a conectar con su hijo y consigo misma. Con cada historia, Sofía comenzó a comprender lo que realmente importaba. No era el hacer más, no era el lograr más, sino el estar más. Estar allí para Maximiliano, para Alejandro, para ella misma. Con el paso de los días, la presión que había estado sobre su familia comenzó a disminuir. No era una solución mágica, pero sí algo más profundo. El tiempo se había vuelto más valioso, los momentos más pequeños cobraron un nuevo sentido.
Maximiliano comenzó a disfrutar más de su vida, de su tiempo libre, sin que ello afectara sus estudios o logros. Los padres comenzaron a comprender que el éxito no se medía solo en resultados, sino en la capacidad de estar presentes y de disfrutar del momento. Al final, Sofía y Alejandro se dieron cuenta de algo muy simple pero fundamental. Lo que realmente habían estado buscando no era solo la perfección, ni el futuro brillante para su hijo. Lo que realmente necesitaban era tiempo para conectar con él, para acompañarlo en su crecimiento sin presiones, sin expectativas. Y María, sin decirlo directamente, les había mostrado el camino. No fue una gran revelación, sino una serie de pequeños momentos, de gestos sencillos que cambiaron por completo la dinámica familiar. El valor de estar presentes, de escuchar, de permitir espacio para la espontaneidad y la creatividad. María había enseñado a Sofía y a Alejandro que no se trata de hacer todo a la perfección, sino de vivir el ahora, con la gente que más importa. Ahora, Sofía miraba a su hijo, que ya no parecía ser un niño atrapado por las expectativas. Maximiliano sonreía, jugaba con libertad, y lo más importante, se sentía seguro de sí mismo. Y todo gracias a los pequeños actos de amor, paciencia y presencia de María. No era una heroína, pero había cambiado todo para ellos. Su legado no se encontraba en las lecciones que dio, sino en la manera en que vivió, simplemente siendo quien era. Ahora que has escuchado esta historia, dime, ¿qué es lo que realmente importa para ti? ¿Qué has puesto en el centro de tu vida, en el centro de tu familia? ¿Qué has dejado pasar? ¿Por qué estás tan enfocado en lo que crees que es importante? El verdadero cambio comienza cuando dejamos de correr detrás de metas externas y comenzamos a percibir el valor de lo que ya está frente a nosotros. La presencia genuina, el cuidado real y el tiempo dado sin prisa. Tal vez, al igual que la familia González, necesites a alguien que te recuerde que el amor, la conexión y el cariño son los mayores bienes que podemos ofrecer, y que estos gestos simples tienen el poder de transformar todo a nuestro alrededor. Ahora, si te has sentido tocado por esta historia, te invito a reflexionar, ¿estás realmente presente para las personas que amas? ¿Les estás dando el tiempo y la atención que necesitan? ¿Qué podría cambiar en tu vida y en tu familia si comienzas a desacelerar y a enfocarte en lo esencial? Deja tu comentario abajo, comparte este video con quienes sabes que necesitan escuchar este mensaje, y no olvides darle me gusta e inscribirte para más historias y reflexiones que te ayudarán a vivir de una manera más plena. Porque, al final de cuentas, todo lo que necesitamos es más tiempo juntos, más amor y más presencia. El cambio comienza ahora, y comienza contigo.